hay algo que se transmite más allá de las palabras, ¿no? Hay algo en el contacto con el otro, eh, que yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Es el lugar donde sientas que te sientes bien, donde has hecho un clic. eh, yo creo que ahí vale la pena entrar, ¿no? Quedarse un rato y abrirse también a ese vínculo de confianza y tratar de construirlo porque va de ida y vuelta, ¿no? Hay que confiar y también esperar que el otro pues confíe en nosotros. Señor Joaquín Barrios, bienvenido a este primer capítulo del podcast de Minded. Estoy bien feliz de poder empezar esta nueva aventura junto contigo y estoy seguro que este podcast va a ayudar a mucha gente en todo su descubrimiento de salud mental. ¿Cómo estás? Bien, Fernando, gracias por la presentación. En verdad también súper emocionada de comenzar este proyecto y con este primer capítulo que nos reúne. Bueno, vamos directo al tema del capítulo, ¿no? Que es cómo escoger a tu psicólogo. Pero antes que eso, yo quería hacerte una pregunta que me han hecho antes bastantes personas, que es, ¿por qué es que debemos ir a terapia en general? Es una buena pregunta porque, bueno, creo que solo esa pregunta podría ser otro capítulo también. Este, siempre se escucha que es bueno, que todo el mundo debería de ir, pero creo que también hay muchas ideas preconcebidas sobre lo que es y lo que no es. Entonces ahí se pueden cubrir como varios temas, pero en general, eh, la terapia es un espacio que ayuda a que nos podamos conocer mejor a nosotros mismos y sobre todo que podamos desarrollar herramientas para afrontar las cosas cotidianas de la vida, que a veces unas son más fáciles, otras son más difíciles, pero cuando tengo un espacio y más herramientas para poder conocerme mejor, conocer yo cómo reacciono ante diferentes cosas y también desarrollar nuevas estrategias para afrontar cosas conocidas o desconocidas, en general es muy probable que mi estabilidad también cada vez sea más ecuánime y por lo tanto que mi salud mental, emocional y por lo tanto también física sea mejor, ¿no? Entonces, la terapia puede ser un espacio para ayudarme a mí mismo, ¿no? A llevar una vida más tranquila. Todo el mundo la necesita, creo que no necesariamente todo el mundo la necesita. Hay gente que vive su vida también sin ir a terapia, pero creo que siempre es algo de lo que siempre a lo que siempre le podemos sacar provecho. Eso definitivamente. Y esto que tú dices que no todo el mundo necesita ir a terapia. O sea, yo, por ejemplo, ¿cómo me podría dar cuenta que necesito ir a terapia? O sea, ¿cómo, qué cosas tengo que ver o qué me tengo que preguntar? ¿Cómo me doy cuenta si tengo que ir a terapia? Pucha, acá sería lindo pensar en que, por ejemplo, los colegios y las universidades, en parte de las currículas, de los programas educativos, hayan algunos cursos o algo relacionado pues a la conciencia de uno mismo, ¿no? A la parte de las emociones, de cómo funcionamos nosotros como seres humanos, muy aparte de lo biológico, sino también de la parte social y del mundo interno para que sepamos identificar qué cosas nos pasan y cuándo necesitamos pedir ayuda, ¿no? Pero en líneas generales, si tuviera que responder, diría que cuando ya hay cosas que siento que me sobrepasan, cuando mi vida rutinaria o mi vida normal se está viendo afectada por algo, algún problema, una situación, ¿no? O sea, que me cuesta, que dejo mi rutina o que estoy teniendo problemas muy, muy recurrentes conmigo mismo, con otras personas, ¿no? Cuando hay cambios un poco bruscos y no los entiendo o no sé cómo resolverlos, yo diría que puede ser un buen momento para pedir ayuda. Interesante, interesante. Y bueno, yendo ya como a la pregunta concreta del capítulo, ¿no? O sea, yo ya me di cuenta que pues me están sobrepasando las cosas, por ahí que mis relaciones interpersonales están como un poco afectadas, ando estresado todo el día y digo, ok, quiero ir a terapia, quiero ir al psicólogo. Ujú. ¿Cómo hago para escoger un psicólogo? O sea, ni siquiera es que te pueda decir un psicólogo, un buen psicólogo, sino como que un psicólogo que vaya contigo, que haga match contigo. ¿Cómo resuelvo eso? Eso es bastante común, que encuentres más bien personas con las que tal vez desde un inicio no te sientas enteramente cómodo. Eh, Mira, normalmente hasta ahora lo más tradicional, lo más común es que llegues a alguien por referencias.
¿no? Porque además como es un tema en muchos lugares, sobre todo en Latinoamérica, un poco tabú, a veces cuesta salir así, ¿no? Abiertamente, a preguntar, a buscar, pues no encuentra uno en sus estados de Instagram que alguien pregunte, oye, a mí me recomienda un buen psicólogo, ¿no? Normalmente preguntas por, no sé, pues por otras cosas, ¿no? Un lugar donde pueda comprar algo, no sé, un taller mecánico, algo, pero ¿alguna vez has visto así que alguien publique? Entonces normalmente preguntas directamente a alguien, ¿no? Que sabes, algún amigo, una amiga, un familiar que sabes que ha ido, o que tiene experiencia, o que es psicólogo, por ejemplo, a mí me preguntan bastante, pero claro, porque yo trabajo en esto. Entonces, por ahí creo que el número uno suele ir por referencias, ¿no? Pero claro, lo que le funcionó a mi primo no me tiene por qué funcionar a mí necesariamente. Entonces, a veces hay que probar un poco, llegar donde una persona. Yo creo que lo más importante es decirle que la quieres conocer, ¿no? Que así como ellos también te quieren conocer a ti, creo que es igual de importante que tú te tomes un tiempo para ver cómo te sientes con la persona que te han recomendado. Porque algo que de por sí es, yo creo que es la base de cualquier proceso terapéutico, es la confianza, independientemente de las corrientes, ¿no? Hay corrientes que van para un lado, que van para otro lado, que proponen trabajar de diferentes maneras, pero si tú no sientes que estás en un lugar en donde puedas confiar en lo que la otra persona te está proponiendo, que sientas que te entiende y que, ¿no? Que te sientes cómodo en ese espacio, puede ser que algunas de las iniciativas que se den en la terapia realmente no tengan la llegada que deberían, porque al final la base de la terapia que permite sanar es el vínculo con otro ser humano. Y si eso no está, va a ser difícil que el trabajo se pueda dar, ¿no? Ahora, felizmente, creo que esto es un beneficio. Hoy por hoy, gracias a la tecnología, también hay muchos negocios nuevos donde la salud mental se está abriendo y donde se está también pudiendo ofrecer una gran cantidad de oportunidades o de opciones a las personas para que puedas escoger, ¿no? Entonces hay algunos sitios donde te hablan un poco más de los terapeutas que están en ese lugar y tú puedes previamente a sacar una cita también ver más o menos algo de ellos, ¿no? Ver qué hacen, ver qué les gusta o algo más o menos general o verles la cara, ¿no? Porque también pasa con referencias que no los conoces hasta que se encuentran, ¿no? Y eso creo que puede dar un primer paso también interesante en que hay algún tipo de acercamiento previo. Y deberíamos, por ejemplo, pensar, ¿no? No sé, me pongo a pensar, porque una vez yo te pregunté a ti para encontrar mi propio psicólogo y me acuerdo que me preguntaste tú, ¿no? Como, ok, ¿prefieres que sea hombre o mujer? ¿Prefieres que sea de qué rango a rango de edad? Como eso, ¿por qué influye? Pucha, creo que desde un lado un poco intuitivo al comienzo, la persona que tiene una idea, o sea, lo que pasa es que siempre que algo va a pasar, uno comienza a visualizar esa experiencia previamente, ¿no? Comienzan a aparecer fantasías, comienza a aparecer, ¿no? Te imaginas el escenario, el encuentro, y normalmente en ese esquema, pues uno también construye la figura que está del otro lado. Eh, y es por algo. No sabemos exactamente por qué hasta el momento, pero, pero por algo es que a ti te provocaría, no sé, pues que sea hombre o que sea mujer, ¿no? Que sea mayor o que sea más cercano a ti. Hay algo de esas características que probablemente te hagan sentir más cómodo de antemano. No significa que las otras opciones que no se te ocurren o las que no quieres no sean buenas opciones también, porque puede que ahí justamente haya algo que sea importante explorar, ¿no? Pero de primera mano, si uno siente que se va a sentir más cómodo con alguien más joven porque sientes que te puede entender, por ejemplo, ¿no? Mejor porque vive cosas que tú también vives, que puede ser una idea preconcebida que es bastante común, creo que es válida, ¿no? Entonces, explorar por ahí un poquito esas cosas pueden ayudar a que ese primer encuentro también sea, ya, que tú te sientas más cómodo a la hora de llegar ahí, ¿no? Ok, ok, interesante. Bueno, y acá hay una pregunta que, claro, cuando yo empecé a buscar en mi caso, un poco que me enredé, así como no sabía muy bien por dónde ir, que era, ¿qué corriente quieres? Y es Ujú. como, o sea, yo no sé qué corrientes hay, y menos qué significa cada uno. Entonces es como, ¿por dónde? O sea, cuando me dicen, ¿qué corriente quieres? Es como, en verdad, ¿qué corriente necesito? Yo no sé qué corriente necesito, no sé si va por ahí.
¿Qué le dirías a alguien como yo que está así como, está en un momento como que no sé qué hacer? Personalmente, para recomendar una corriente en particular, creo que uno, la persona ya tendría que haber tenido experiencia con diferentes corrientes y saber más o menos qué le gusta y qué no, pero cuando es el caso de alguien que por primera vez está yendo y no sabe muy bien qué esperar, ni como tú dices, qué corrientes existen y qué hace cada una, si tiene una idea más clara también de por qué siente que necesita el espacio, puede ser un indicador de cómo recomendarle algo en particular, porque sí hay algunas corrientes que se acomodan mejor a ciertas cosas, pero creo que también depende mucho de la personalidad, porque lo que tenemos que saber y entender es que las corrientes, realmente estas teorías, son maneras de entender, son maneras de entendernos a nosotros las personas, ¿no? La psicología es el estudio del comportamiento de la mente humana y por lo tanto cada teoría dentro del mundo psicológico es simplemente una forma de entenderlo, de entendernos como seres humanos, distinta a la otra, ¿no? Que puede proponer también herramientas diferentes para trabajar. Eh, entonces eso muchas veces va también con la personalidad de cada uno. ¿No? Si yo soy una persona más abstracta o más concreta o más pragmática, por ejemplo, puede que me haga más sentido trabajar con unas que con otras. Del lado de quienes, de los profesionales que estamos tratando de promover todo esto, lo que yo pienso y también mucho se dice es que la técnica o la teoría se debe acomodar a la persona con la que trabajas, ¿no? Y no al revés. No forzar a quien viene a que tiene que entender cómo tú miras las cosas y cómo tú lo propones. Entonces puede que te llegue alguien que sea muy pragmático y más bien tú eres como muy, no sé, un poco más abstracto y no le funciona porque no se entiende bien el proceso, no va con su forma de pensar y en esos casos a veces también es mejor derivarlo con alguien más, ¿no? Decir, oye, creo que acá tal vez no nos va a funcionar, ¿por qué no pruebas con este otro tipo de corriente que creo que te podría caer mejor, ¿no? Entonces, esos son un poco los factores que yo creo que influyen en qué escoger y cómo. La otra también es buscar información, ¿no? Pero hay que tener cuidado con lo que uno encuentra pues, en internet. Tal cual, tal cual. Sí, por eso en mi caso fue mejor hablar con gente cercana, ¿no? Yo hablé con mi hermana, hablé contigo, pero acá hay otro tema también, que es como es un poco más práctico, ¿no? Tema de presupuesto. O Ujú. sea, ¿cuánto puedes, digamos, un rango, ¿no? Porque no todos los psicólogos son lo mismo. O sea, ¿cuánto es más o menos lo que tú puedes gastar en un psicólogo dependiendo de la frecuencia? Me imagino que también depende de por qué rama va. No sé, por ejemplo, ¿cuánto sería un presupuesto en dólares mensual para alguien que decide, ok, voy a empezar a ir a terapia mañana? Es un factor muy importante porque es lo que a veces puede llevar a las personas a que puedan, lamentablemente, ¿no? Que puedan acceder o no a este tipo de servicios de bienestar o de salud. Eh, Varía mucho por muchos factores. Varía dependiendo en qué país estás. Varía dependiendo, sí, también un poco de la corriente. Varía también, como cualquier, creo, servicio, oferta y demanda también varía un poco en el mercado, en el lugar donde te mueves, ¿no? El nivel socioeconómico en el que estás. Varía también dependiendo de la cantidad o los años de experiencia que tenga el profesional con el que vas a trabajar. Eh, y en muchos países, y por ejemplo en Perú, donde estamos nosotros, la salud mental prácticamente no está incluida en los programas de salud en general, ¿no? O sea, si tú tienes un seguro, sea del Estado, sea particular, casi ninguno te incluye temas de salud mental. Entonces, ese es un gran tema. En otros países como, no sé, en Londres, por ejemplo, en el Reino Unido, la salud mental está incluida dentro y es gratis, ¿no? Para las personas. Entonces, en Latinoamérica eso como que todavía no está muy elaborado, pero por lo menos para hacerte un estimado, yo creo que en Perú, pues, no sé, alrededor de unos 200, $300, sabes que puedes ir semanalmente, eh, por, ¿no? Por un gasto mensual, digamos, puedes tener un espacio semanal con alguien. Obviamente hay opciones más baratas y obviamente también hay opciones más caras, ¿no? Pero si tengo que hacer un promedio, yo creo que probablemente por ahí estaría.
Y eso es más o menos lo que vendría a ser en gran parte de Latinoamérica, imagino, ¿no? Que tienen costos muy parecidos, ¿o no? Es probable, también dependiendo del país, un poco de la situación económica en la que esté, ¿no? Pero sí, yo me imagino que eso es lo que podemos encontrar. Y bueno, hoy por hoy también, a raíz de la pandemia, un poco como se ha digitalizado todo también, es posible encontrar profesionales eh, en otros países, ¿no? Entonces se abre un poco el mercado también a que no tenga que limitarme a lo que encuentro cerca, sino que ahora sí también es un tema de presupuesto, probablemente pueda buscar otras alternativas en otros lados, ¿no? Donde antes era impensable pensar que tu analista o tu terapeuta puede estar al otro lado del mundo, ahora sí. ¿Y es lo mismo terapia online que terapia presencial? Porque hay gente que imagino que le pregunta. Sí, es una pregunta válida. Yo creo que es diferente. Es una experiencia distinta, ¿no? Yo tengo pros y contras para los dos. Porque me ha pasado, y sobre todo pasó a raíz de la pandemia, ¿no? Que al 100% todo migró a lo online. Y, y he tenido la experiencia de personas a las que les cuesta más en espacios virtuales, por la cercanía, por el contacto físico, por el ambiente también, ¿no? Tú sabes que estás yendo al consultorio, ¿no? Sales de tu espacio conocido, sales de tu casa, ¿no? Sales de tu trabajo y vas a un lugar. Pero por el contrario, también hay personas a las que le pasa que en su casa se sienten más cómodos, que no tienen que transportarse, que no tienen que perder ese tiempo, Pues, en su casa se sienten más seguros. Entonces, me ha pasado con clientes que unos a raíz de la pandemia han abierto cosas que antes, trabajando ya tiempo previo en lo presencial, no se habían abierto, y viceversa, ¿no? También cosas que se habían ido abriendo más bien con la virtualidad, como que fue más difícil trabajarlas. Pero creo que hay que estar abierto a todas esas posibilidades. Finalmente tenemos recursos y ahora que la cosa está un poco más tranquila, también se pueden pensar en opciones mixtas, ¿no? Una opción híbrida que permite pues tener lo mejor de los dos mundos. ok, ok, súper interesante todos los comentarios que me dices. Ahora, ya para cerrar este primer capítulo, te diría, en conclusión, ¿cómo escojo mi terapeuta? ¿Cómo escojo mi psicólogo? A ver, yo creo que sí sigue siendo bastante válido pedir referencias con personas conocidas. Eh, Creo que a esas alturas también es bien factible hacer una búsqueda, ¿no? Relativamente simple por redes sociales, por Instagram, por Google, y buscar centros, eh, ¿no? O empresas que estén brindando esos servicios, y hacer un poco de investigación, ¿no? Primero creo que preguntar, averiguar. Diría que no cerrarse con una sola opción en la primera que llegue. Y lo más importante para mí en cómo escoger a mi psicólogo o mi psicóloga sería hacerle caso a tu intuición, ¿no? A lo que sientes cuando tienes ese primer contacto. Desde que lees su nombre, cuando te pasan, ¿no? Un contacto, o desde que ves su foto en alguna página, eh, hay algo que se transmite más allá de de las palabras, ¿no? Hay algo en el contacto con el otro, eh, que yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Es el lugar donde sientas que te sientes bien, donde has hecho un clic. eh, yo creo que ahí vale la pena entrar, ¿no? Quedarse un rato y abrirse también a ese vínculo de confianza y tratar de construirlo, porque va de ida y vuelta, ¿no? Hay que confiar y también esperar que el otro pues confíe en nosotros. Bueno, súper interesante todo lo que nos has contado. Y nada, espero que todos estén, los que nos están escuchando, sepan que ir a terapia es algo importante, trascendental, y pues a ir a terapia, ¿no, Joaquín? Sí, sí, es una oportunidad bonita para crecer. Así que yo creo que es una buena oportunidad si uno quiere o ha tenido curiosidad de que nos animemos a ver qué tal es. Perfecto. Bueno, entonces nos vemos en el siguiente capítulo del podcast de Minded. Te mando un abrazo. Un abrazo, Fer. Chao, Paz. Visita minded.io para encontrar mucho más contenido sobre salud mental y bienestar. Este fue un podcast producido por Radio Minded.